La iglesia tiene que buscar la presencia de Dios y provocar esa gloria sobre sus vidas. Usted tiene que provocar esa gloria de Dios todos los días, todos los días, todos los días. Debe anhelar esa gloria de Dios. Todos los días debe anhelar ese avivamiento. Todos los días debe anhelar esa unción del Espíritu Santo. Esos tiempos con el Señor, ese mover del Señor. Hay que dejar la pasividad. No importa que lo llamen religioso. A mí eso no me interesa. Yo sé que cuando estoy clamando al Señor, algo está pasando en lo espiritual. Los religiosos se conforman. Yo no soy de los que se conforman. Yo no sé si tú eres de los que se conforman. Pero cuando yo vengo a la casa de Dios, yo vengo por algo nuevo. Yo vengo a buscar una palabra. Yo vengo a que algo tiene que suceder en mi vida. Si usted viene simplemente de espectador, búsqueme en Facebook en p.eliashc y véame desde su casa. Pero si usted está dispuesto a pelear, a buscar la gloria de Dios, a anhelar esa presencia, usted venga a este lugar todos los domingos convencido de que algo poderoso tiene el Señor para usted. Necesitamos una iglesia que se levante con poder y con autoridad. Todos estos domingos esa ha sido la palabra y Dios nos ha estado moviendo a un tiempo de guerra, a un tiempo de despertar, a un tiempo de clamor. Porque Satanás durante algunas temporadas se ha levantado para acallar nuestra voz con pensamientos, con tristeza, con dolor, con preocupaciones. Pero el que le ha creído al Señor se levanta con autoridad y comienza a declarar lo que dice la palabra. Porque la palabra es esa espada de doble filo que el Señor nos entregó para enfrentar, para resistir al diablo. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo no sé si tú lo estás permitiendo que él haga y deshaga en tu casa, pero cuando algo en la casa no está bien, cuando estoy sintiendo algún ataque del enemigo, entonces uno tiene que levantarse y comenzar a reprender y comenzar a orar en el nombre de Jesús y a creer la palabra de Dios. Cuando un hijo de Dios se levanta con autoridad, Satanás tiene que huir. No le queda otra, tiene que huir. Él quiere hacerte sentir a ti pobrecito. Ay, pobrecito de mí, que sientan lástima, que estoy enfermo, que esto, que lo otro. Si tú entras en su juego, vas a estar todo el tiempo pobrecito de mí y no vas a creer la autoridad que el Señor te entregó. Jesús dijo, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Delegó esa autoridad a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Él te delegó esa autoridad. Entonces, ¿por qué no comienzas a usar esa autoridad que el Señor te entregó? Hoy traigo una prédica que el Señor me daba. Yo no iba a predicar el día de hoy, pero el Señor me movió ayer, me daba esta palabra y me decía que les hablara sobre este tema. He colocado por título, se buscan siervos. Tócale el hombro al que está a tu lado y dile, Dios está buscando siervos. Gente que sirva. Dígale, gente que sirva, no que quiera que le sirvan. El mismo Jesús lo enseñó. Yo no vine para que me sirvan, yo vine para servir. Hoy el mundo está necesitando una iglesia que realmente muestre a Cristo. No que lo muestre como un título, ni que lo carguen como un diploma, sino que se note en nosotros la vida de Cristo, que se note en nuestras vidas. El Señor está buscando siervos. Acompáñenme allí en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Voy a tratar de compartir esta palabra rápidamente y pido al Señor que abra su entendimiento, que abra su corazón para que usted la pueda recibir. Mire, yo le he creído, el Señor me decía que este iba a ser un año, yo se lo he dicho, un año en donde va a haber una intervención directa del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Un año donde los cielos se juntan con la tierra. Pero para que eso suceda tiene que haber gente dispuesta, gente que camine en el Espíritu y que entienda el mover de Dios, las señales, el mover de Dios en medio de las señales y en medio del mover del Espíritu Santo.
no gente que pregunte o cuestione. Hay gente que ve a otro hablando en lengua y se cuestiona, hasta se echa a reír. Hay gente que comienza a ver a otro hablando en lengua y ya dijo, ya empezó el desorden. Dios es un Dios de orden. Y cuando la gente habla en el espíritu, cuando a la gente habla en esas lenguas, se edifica de espíritu a espíritu. Usted le habla al Señor. A veces queremos manipular al Espíritu Santo y queremos encasillarlo. Queremos servicios donde todo sea monótono, donde la alabanza ya sepa lo que va a cantar, donde el coordinador ya sepa lo que va a hacer, donde el predicador ya sepa lo que va a predicar. Lo único que nos falta es decirle, ¿sabes qué, Señor? Tómate vacaciones, yo me encargo hoy del servicio. Queremos cultos así, donde no haya manifestaciones de Dios. Y yo creo que donde no está la manifestación del Espíritu Santo es una iglesia muerta. Es una iglesia muerta. Podemos tener templos lindos, decorar muy bonito, tener obras de teatro, equipos de alabanza excelentes, pero si no está el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Y lo que Dios hoy está llamando la atención, exhortando a la iglesia, es que Él quiere estar en medio de su pueblo. Por eso la palabra de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso lo está diciendo es a la iglesia. Una iglesia que tiene que despertar y que tiene que darle la prioridad al Espíritu Santo para que Él te lleve a las profundidades del río de Dios, para que el Espíritu Santo te lleve a donde Dios te quiere llevar, para que los dones que Dios te entregó comiencen a manifestarse, para que el fuego de Dios comience a arder. Yo te voy a hablar acerca de un hombre, el Señor me lo traía acerca de un hombre, el Señor me traía su nombre anoche y era Esteban. Ahorita vamos a hablar de Esteban y algunas características que él tenía que deben ser notables en la iglesia. Siervos u obreros aprobados por el Señor, que han decidido seguir a Cristo por encima de cualquier circunstancia. La Biblia dice en Lucas, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré. ¿A dónde? ¿Qué le dijo Jesús? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre. Luego dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ¿es qué? Dígalo fuerte, ¿es qué? No lo escucho, ¿es qué? Apto para el reino de Dios. La Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan ¿quién? No, Señor. Hay una diferencia entre valiente y violento. El reino de los cielos lo arrebatan los violentos, porque el reino de los cielos sufre cambios todo el tiempo. Y el violento es una persona abierta, decidida, entregada, que no mide circunstancias, sino que se suelta a lo que suceda en el momento. El que está alineado a Dios y alineado a lo que sucede en el reino puede percibir lo espiritual, puede entrar en lo espiritual. A veces hay cosas que suceden en nuestra casa que no entendemos y nos metemos en un mar de dificultades y en un mar de problemas y peleamos aquí, peleamos acá y no entendemos que es algo espiritual, que es algo que está sucediendo en el mundo espiritual y que es una lucha que yo solamente puedo ganar en lo espiritual, no es en lo natural. Hay luchas que se ganan en lo espiritual, en lo natural, a través de la oración, del ayuno, de la intercesión, de la adoración, de la alabanza. Son armas de guerra que el Señor nos ha entregado para
No solamente para adorar a Dios, sino para hacer frente a cada circunstancia que el maligno quiera colocar allí. Y como el reino de los cielos sufre violencia, dice, solamente los violentos lo arrebatan. Aquellos que están abiertos a los cambios, aquellos que están dispuestos a que Dios los mueva donde los quiere mover, aquellos que están dispuestos a que Dios les diga que no, aquellos que están dispuestos a que Dios guarde silencio en ciertos momentos de su vida, aquellos que están dispuestos a no cuestionar a Dios por encima de las decisiones que Él tome. Gente que esté dispuesta a creerle a Dios por encima de lo que esté sucediendo alrededor, con casa o sin casa, con carro o sin carro, con dinero o sin dinero. Gente que le ha decidido seguir a Cristo pase lo que pase, inclusive hasta la muerte. Esos son los que arrebatan el reino de los cielos, porque el reino de los cielos tiene un costo y seguir a Cristo cuesta. Por eso el primer mensaje de Jesús fue arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese arrepentido está hablando de un cambio de mentalidad, de cambiar toda tu vieja manera de vivir, los amigos, lo que tú creías que era conveniente, como tú decidías que tenías el control y decidías que querías vivir. A partir de ese momento en que decides seguir a Cristo, eso tiene que morir en ti para que Cristo gobierne tu vida. El problema de la iglesia hoy en día es que aceptamos a Jesús como Salvador, pero no lo reconocemos como Señor de nuestra vida. No podemos ser siervos si no tenemos un amo. Y si Dios está buscando siervos es porque Él quiere ser nuestro amo. Por eso el apóstol Pablo decía, prisionero soy de Cristo, soy esclavo de Cristo. El Señor necesita esclavos. Y no te estoy hablando de una esclavitud del pecado, te estoy hablando de un yugo del que dijo Jesús: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está hablando de un yugo. Un yugo es algo que utilizan los bueyes por encima de ellos para que puedan arar la tierra y cada uno no haga lo que quiere. Cuando llega un buey nuevo, le colocan al más viejo que ya conoce el trabajo. Entonces lo que hacen es colocarle el yugo al nuevo. Está puesto sobre el viejo y le colocan el yugo al nuevo para que el nuevo aprenda a hacer lo que el viejo ya sabe hacer. Entonces cuando el nuevo se quiere descontrolar y hacer lo que quiere, el yugo no lo va a dejar, sino que lo va a mantener sujeto a. Y de esa manera tiene que aprender a arar la tierra y lo que se debe hacer. Por eso Jesús está hablando de un yugo. Y ese yugo es el evangelio de Dios. Está hablando, Jesús dijo en determinado momento: el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Está hablando de una cruz, está hablando de un yugo, está hablando de una carga que es ligera. Quiere decir que está hablando de algo que te va a causar problemas. Está hablando de algo que te va a incomodar. Está hablando de algo que te va a sacar, te va a quitar tu manera de pensar. Te está hablando de algo que va a incomodar la forma como piensas para acomodarte a la forma como debes pensar en el reino de Dios. Te está hablando de algo que te va a sacar de la comodidad del mundo a estar comprometido con la obra o con el reino de los cielos. Podemos pensar de diferentes maneras, pero nosotros tenemos que entender algo: que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Por eso nuestra manera de pensar no es como los que piensan en el mundo. Nuestra manera de hablar no es como los que hablan en el mundo. Nuestra manera de vivir no es como los que viven en el mundo. Nuestra cultura no es la cultura del mundo. Tenemos una cultura del reino de los cielos. Y tenemos que comenzar a situarnos, a despertar y a darnos cuenta que yo soy embajador del reino de Dios, que yo hago parte del reino de Dios y que mi cultura es totalmente diferente. Yo no puedo pensar como el mundo piensa, porque el mundo no tiene a Cristo y la iglesia debe tener la mente de Cristo. ¿Están aquí conmigo? Por lo tanto, Jesús está hablando, va a haber un camino pesado. Cuando Él envió a los 70, le dijo: yo los envío como ovejas en medio de lobos. El mundo los va a aborrecer, porque me aborrecieron a mí, por lo tanto los va a aborrecer a ustedes. En el mundo van a tener aflicciones.
La vida no va a ser color de rosa para el que sigue a Cristo. Van a venir momentos de persecución. Pero es allí, en esos momentos de dificultad y de persecución, cuando comenzamos a ver a ese Dios grande y poderoso y todo lo que comienza a hacer en nuestra vida. ¿Quieres ver milagros? ¿Cuántos quieren ver milagros? Necesitas situaciones que tú no puedas controlar. A veces respondemos a la ligera: Señor, haz un milagro en mí. Prepárate. Se te va a salir de las manos. Los milagros ocurren cuando la mano de Dios se mueve a nuestro favor. No es cuando nosotros podemos tener la solución. Cuando nosotros tenemos la solución, eso no se llama milagro. El milagro sucede cuando algo viene sobre lo natural. Y la iglesia de Dios ha sido llamada a ser alineada, porque nuestra naturaleza, iglesia, nuestra naturaleza es lo sobrenatural. Para el mundo, lo sobrenatural es algo, wow. Para nosotros debe ser algo cotidiano. Debe ser algo cotidiano. Caminar en lo sobrenatural, porque tenemos un Dios sobrenatural. Estamos en un reino sobrenatural. Tenemos al Espíritu Santo que es sobrenatural. Entonces eso sobrenatural tiene que manifestarse en nuestra vida. Por eso no podemos hablar como el mundo habla, ni pensar como el mundo piensa. Nuestro actuar tiene que ser diferente a lo que el mundo piensa. Si el mundo es machista, yo no puedo ser machista. Yo voy a la palabra como me dice la palabra que yo tengo que andar. Ahora, ¿por qué muchas veces nos parecemos al mundo y nos habituamos al mundo? Porque no conocemos la constitución que nos ha dado el Señor, que es su palabra. Y yo no puedo vivir algo que no conozco. Viviré todo el tiempo en una ignorancia y me estoy perdiendo los secretos muy guardados que están en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le habla a los corintios y le dicen: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han conocido, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Hay cosas que todavía no han sido reveladas en la Biblia. Hoy usted puede leer este versículo. Dentro de 5 años había una revelación guardada en ese versículo. Porque el Espíritu Santo, que conoce lo profundo de Dios, es Él el que nos comienza a revelar lo que Dios quiere para nosotros. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Mire lo que está diciendo. Algunos dicen que yo no puedo hacer nada para merecer la aprobación de Dios. El apóstol Pablo está diciendo a Timoteo: esfuérzate. No puedes hacer nada para obtener la salvación, ya eso lo hizo Cristo por ti. Pero tú tienes que esforzarte para presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Diga conmigo: aprobado. Quiere decir que hay obreros que no son aprobados. Dios necesita obreros aprobados. Y para ser aprobados quiere decir que necesitamos una prueba, ¿sí o no? Para podernos medir y saber si realmente somos aprobados o no aprobados. Cuando estamos estudiando, para poder pasar el año nos hacen pruebas. Si estamos en la universidad y queremos pasar la materia, nos hacen un examen. Y de acuerdo a cómo respondamos ese examen, o reprobamos o aprobamos. Entonces la Biblia dice, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Era un joven que había sido nombrado como pastor. Y en las cartas de Timoteo, el apóstol Pablo comienza a darle ejemplos y le dicen, por ejemplo, en 1 de Timoteo, en el capítulo 3, el que anhela obispado, el que anhela servicio, una cosa buena anhela, pero, y comienza a darle ciertas órdenes y ciertos reglamentos que debe seguir, que cuestan en realidad.
A veces queremos la gloria de Dios, pero no queremos pagar un precio por esa gloria. Queremos que Dios nos use, pero no queremos pagar un precio para que Dios nos use. Y es necesario pagar un precio que va a costar sacrificio. Es necesario que te pongas un yugo. Es necesario que tomes la cruz. Es necesario que tomes una carga para que puedas entrar al reino de los cielos. Porque si no, no eres apto para el reino de Dios. No todos los que están en un culto son aptos para el reino de Dios. Porque no todos tienen el compromiso con el Rey. Y de eso se trata, de compromiso. Ahorita te voy a tocar ese tema. Lástima que cuando comienzo a predicar los minutos se van rápido. Pero dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir tu aprobación. La otra versión dice como obrero aprobado. Sé buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Una persona que no tiene de qué avergonzarse es una persona que tiene una vida intachable. ¿Sí o no? Ahora, cuando está hablando que no tiene de qué avergonzarse, no está hablando de su pasado. Porque algunos van a decir, pero es que yo tuve un pasado no tan lindo. Yo no era cualquier perita en dulce. Está hablando de la nueva vida en Cristo. El enemigo muchas veces te va a recordar tu pasado, pero tu pasado estuvo allí para poder mostrar lo que Dios está haciendo hoy en tu vida. Para eso está Dios, deja tu pasado allí. La gente te va a recordar muchas veces por lo que fuiste y muchas veces va a dudar de lo que está haciendo ahora. Por eso tienes que permanecer, y cuando permanezcas vas a dar fruto. Entonces ellos dirán, verdaderamente si has cambiado, verdaderamente Dios sí está en ti. Procura presentarte como obrero que no tiene nada de qué avergonzarte. El apóstol Pedro decía, sed santos en vuestra manera de vivir. ¿Cuál es mi manera de vivir? Tu manera de vivir es lo que haces todos los días. ¿Qué haces todos los días? Te levantas, te arreglas, desayunas, vas al trabajo. ¿Qué haces en el trabajo? ¿Cómo te desenvuelves en el trabajo? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién hablas? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cuáles son tus señas? ¿Cómo te comportas? ¿Cuáles son las ideas que dan? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Qué es lo que estás haciendo en la calle? Cuando sales del trabajo, cuando llegas del trabajo a la casa, o cuando vas a la iglesia, cuando te acuestas a dormir, cuando estás con tu esposa, cuando estás con tus hijos, cuando estás viendo televisión, cuando estás solo y nadie te está viendo. Sed santos en todo. No es solamente los domingos de 9:30 a 11:30, porque aquí es fácil poner cara de santo. ¿Sí o no? Es fácil poner cara de santo. Pero lo difícil es afrontar, comenzar a moverse en este mundo y a manifestar esa santidad de Dios en nuestras vidas, porque Cristo tiene que notarse en nosotros. ¿Cómo somos aprobados por el Señor, pastor? Cuando Cristo se nota en nosotros, cuando comenzamos a dar fruto. Y Cristo se tiene que notar. Dile que está a tu lado, se tiene que notar. Yo he adoptado esto como una frase que ya hasta los caballeros dicen, que se note. Cristo se tiene que notar. Por eso cuando veas que el hermanito está echando mentira, hermano, que se note. ¿Cuántos mentirosos hay aquí? Cuando te vas a irar y esa ira se va a convertir en pecado, dile, hermano, que se te note. Cristo se tiene que notar en nosotros, y ese es el modelo de santidad que Él nos dejó. No es encerrarnos en un cuarto y no hacer nada. Porque yo puedo encerrarme en un cuarto y orar todo el tiempo y no salir a la calle, enajenarme de todo el mundo. Pero ¿cómo puedo dejar el mundo si yo vivo en el mundo? ¿Cómo voy a impactar a la gente? Encerrándome en 4 paredes, no me toquen que ya soy santo. Perdón, no he subido al cielo todavía. El mundo tiene que conocer a Cristo a través de la iglesia. La pregunta es, ¿a través de quién el mundo está conociendo a Cristo? Porque la gente quiere conocer a Dios, pero no quiere ir a un culto, a una iglesia. La pregunta es, ¿por qué?
¿Será que realmente estamos siendo obreros aprobados? Pastor, es que yo soy un obrero aprobado porque lo que tengo que hacer, eso hago. La Biblia dice que si lo que tienes que hacer, eso haces, si te conformas solamente a eso, entonces eres un obrero inútil. Sigamos, dice el verso 20 al 22 del mismo capítulo 2. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y ¿qué? Y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso ¿qué? Diario. Si te mantienes como, dígalo, si te mantienes como puro. ¿Qué es mantenerse puro? Limpio, ¿verdad? Ustedes han escuchado la palabra integridad. Si te mantienes íntegro, ¿qué es ser íntegro? A ver, ayúdenme. ¿Cómo? Correcto, ¿qué más? Responsable, ¿qué más? ¿Qué es ser íntegro? Yo pienso que ser íntegro es ser uno con lo que pienso, lo que hablo y lo que hago. Y que en todo lo que haga, que en esa coherencia se muestre Cristo. O sea, que todo lo que yo haga produzca algo bueno. Eso hace parte del fruto del Espíritu Santo y se llama benignidad. Benignidad es cuando tú piensas lo bueno y todo lo que haces es bueno. Y que la gente te busca porque todo lo que haces es bueno y tiene excelencia. Eso es ser benigno. ¿Sabía eso? El fruto del Espíritu Santo produce lo bueno en mi vida, produce benignidad. Y la benignidad te hace ser bueno en todas las cosas. No solo de pensamiento, sino en lo que hablas y en lo que haces. Entonces dice la palabra, si te mantienes puro. Ahora no dice si Dios te mantiene puro, dice si te mantienes. Porque es que ya la Biblia dice que ya tú no eres esclavo del pecado. Y te tiro este dato. Si ya yo no soy esclavo del pecado, el pecado ya no gobierna en mí. Entonces yo no puedo creerle la mentira al diablo de que es que la carne es débil, pastor. Yo no puedo vencer, se me hace tan difícil. No controlo la vista, pastor. Porque es que veo una, la otra y la otra y la otra. Y es que la creación de Dios, pastor, hay que observarla. La Biblia dice que el pecado ya no se enseñorea de ti. Ahora, ¿quién te enseñorea? Cristo. Y si Cristo me enseñorea, yo tengo, al contrario, tengo autoridad sobre el pecado. Lo dice la Biblia en Romanos. Por lo tanto, si yo miento, no fue que Satanás me hizo mentir. Porque ese es el otro cuento. Y el diablo me está haciendo pecar, perdón. Satanás no hace pecar a nadie. Tú pecas cuando de tu propia concupiscencia, si no estás en el espíritu, eres una persona que anda en concupiscencia. Y tu propia concupiscencia te seduce y te atrae hasta el momento en que el pecado, cuando da luz, comienzas a morir espiritualmente. Nadie cae de la noche a la mañana, déjeme decirle eso. ¿O sí? Ay, pastor, estaba orando y caí. No, nadie cae de la noche a la mañana. La concupiscencia estuvo allí. Y ¿sabes qué? No te diste cuenta porque te gustó y se levantó tu carne. Descuidaste el espíritu, descuidaste tu vida espiritual y comenzaste a llenarte de todo lo que el mundo te daba: lascivia, adulterio, fornicación, mentira, orgía. Todo eso comenzó a llenarte y tu carne se levantó y sometió al espíritu y por eso caíste. Todo comienza con un pensamiento y del pensamiento entonces llega al corazón y el corazón vienen los hechos. Yo no puedo evitar que los pensamientos lleguen a mi vida y las tentaciones van a llegar. Es que más, el problema no es la tentación, sino caer en la tentación. Porque mientras estemos en este mundo vamos a enfrentar muchas tentaciones. La pregunta es, ¿cómo yo voy a enfrentar esa tentación? Si yo necesito ser un obrero aprobado, van a haber tentaciones. No solamente Dios me va a probar, el enemigo te va a poner a prueba también para ver qué tan fiel eres a Dios. Y a ver qué actitud vas a tener para afrontar cada tentación que Él te va a presentar.
Si realmente estás viviendo una vida en el Espíritu o realmente te estás moviendo bajo tus emociones. Eres una persona fácil de llevar, de doble ánimo, como hablábamos el domingo pasado, o eres alguien que sabe dónde está situado y por quién ha sido llamado y lo que le toca hacer. Nunca se desenfoca. ¿Será que eres una persona con principios tan fuertes que eres capaz de pelear por tus principios y aún de llegar a morir por tus principios? Hay gente que yo admiro en el buen sentido de la palabra y son aquellos que aunque son religiosos mueren por esa religión. Usted sabrá de quién le estoy hablando. Y si alguien en su familia no es, lo echan. Yo decía, pero tan estrictos son con algo religioso. Si la iglesia fuese tan estricta en vivir una vida de santidad, vivir solo para Dios, andaríamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. La iglesia estaría ejerciendo gobierno sobre esta tierra. Pero ¿qué ha pasado? Que no es así. Porque no tenemos convicciones tan firmes, porque hay cosas que nos hacen temblar, porque les hemos creído las mentiras a Satanás. Por eso Jesús dijo, tienes que conocer la verdad. La única manera de ser libre es conociendo la verdad. Yo puedo orar por ti y echarte fuera la cantidad de chukis que sea. Pero si no conoces la verdad de Cristo, que es su palabra, no vas a ser verdaderamente libres. ¿Me estás entendiendo? Esto no se trata de venir, imponerte las manos y orar por ti para que seas libre. La verdadera libertad te la da Jesucristo. Y Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. ¿Quién es esa verdad? De Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, si me conoces a mí, yo verdaderamente te voy a hacer libre. De nada sirve vivir una vida cristiana pensando que somos libres cuando cargamos una cantidad de ataduras en todo el tiempo. Ataduras de enfermedad, ataduras del pasado, amargura, tristeza, dolor, falta de perdón, hábitos con los cuales estamos luchando hace rato y no los hemos podido soltar, que nos están afectando y están afectando nuestra vida espiritual y no los soltamos simplemente porque hemos vivido en un mundo de mentiras fabricando fantasías. Y no estamos viviendo la verdad que es Cristo Jesús. Pero ¿cuál es esa verdad? No es la verdad filosófica de que tú tienes una verdad y yo tengo otra verdad, una verdad relativa. No, está hablando de una única verdad. Algo que no cambia, algo que desde el principio fue escrito y hasta nuestros tiempos sigue siendo lo mismo. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Algo que me habla de qué es realmente lo bueno. ¿Cómo sabes tú qué es lo bueno en tu vida? Porque te conviene. A veces lo que conviene no es tan bueno. ¿Cómo sabes que realmente qué es lo bueno en tu vida? Para yo valorar que algo sea bueno, tengo que partir de un punto. ¿O no? Y de ese punto yo tengo que comparar si realmente eso converge o no converge y realmente eso es lo bueno o no es lo bueno. Cuando el cristiano, el punto de partida, la base, la piedra angular, el fundamento del cristiano es la palabra. Amén. Están aquí conmigo, yo los veo como asustados, como que tranquilo, ahorita va y vota, no se preocupe. El punto principal, el fundamento del cristiano es la palabra. Y la palabra me da un punto de partida para que desde ahí yo comience a evaluar si todo lo que hago realmente en comparación de lo que Dios llama bueno es bueno. Pero si yo no conozco la palabra, entonces todo lo que el mundo me vende es bueno. Es bueno tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Lo que no es bueno es que no uses condón, que no te cuides. Eso es lo que dice el mundo. Y es triste que muchos cristianos vayan en la misma onda. Para el mundo es bueno conocerse antes de un matrimonio porque después no se sabe si vamos a funcionar en lo sexual o no. Pero, ¿qué dice la Biblia con referente a eso? ¿Cuál es el punto de la palabra? Es que nosotros no podemos cuestionar la Biblia. ¿Y sabes cuál es el papel que a veces hacemos como cristianos? Cuestionamos y decimos, Señor, no me parece.
A Dios no le interesa que te parezca o no te parezca, eso Él lo escribió y punto. Si tú te quieres sujetar, estás bajo bendición. Si no estás en desobediencia, el que está bajo obediencia está bajo bendición. El que está en desobediencia está bajo maldición. Deuteronomio 29. Dios no se va a poner a discutir contigo lo que ya Él dejó escrito. Pastor, es que la ley es del Antiguo Testamento. Perdón, ¿quién era la ley en el Antiguo Testamento que se reflejó en el Nuevo? ¿Quién es la ley? ¿Quién es la palabra? Cristo. Él vino a abolir la ley. Él vino a cumplirla. A tal punto que la resumió en 2 puntos. No matarás, no adulterarás, no jurarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo, honra a padre y madre, solamente tendrás un solo Dios. Todos esos mandamientos se cumplen en 2. Amarás al Señor a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo, yo no le miento, yo no lo juzgo, yo no estoy hablando de él, no lo estoy calumniando, no deseo la mujer de mi prójimo. Amén. Entonces tengo que procurar, yo creo que va a quedar una segunda parte para el otro domingo. Porque apenas estoy empezando. Deme 5 minuticos y ya terminamos. Terminamos la introducción. Para que se quede picado y venga el otro domingo. Procura cómo te vas a presentar. Sé puro, guarda la pureza. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay aquí? Expedientes secretos X. ¿Cuántas barbaridades tenemos en la mente? ¿Cuánta basura? La Biblia dice en Romanos 12:2, renueva tu mente. Todos los días usted tiene que hacer un papeleo. Todos los días usted tiene que renovar la mente. ¿Y sabes cómo se renueva la mente? Voy al punto de partida que me dice qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Entonces voy a la palabra de Dios. A algunos no les gusta la palabra de Dios porque se sienten confrontados. La Biblia dice que la cruz de Cristo confronta. La cruz de Cristo, el sacrificio de Jesús, la vida de Cristo nos tiene que confrontar. Cuando a mí la palabra me confronta, me corta, yo digo gracias Señor porque estás interesado en que yo crezca. Pero a la gente no le gusta ser confrontado. Nos gusta esconder el pecado y andar con el pecado allí escondido. En otras palabras, nos gusta andar con la maldición encima. Porque el pecado es maldición y trae muerte, trae destrucción. El problema es que ahora quizás estás disfrutando de muchas riquezas. El problema va a ser mañana, va a ser después. Lo que va a afectar a tu vida y va a afectar a toda tu generación. Piensa en eso. Tienes que pensar en lo que va a afectar a tus hijos. ¿A cuánto le gustarían aquí que su hija fuera llamada una prostituta? Que todo el mundo la conociera en el colegio porque le dicen, qué sé yo, la novia de Barranquilla, Tercita Forero. ¿Le gustaría eso? Pero es que tú estás sembrando para que eso ocurra. Y no le digas a Dios, ¿por qué mi hijo salió así? ¿Por qué mi hija salió así? Tienes que comenzar a ubicarte desde el punto bíblico, cómo estás viviendo tu vida. ¿Realmente eres un obrero aprobado? Porque ser simpatizante es chévere. Todo el mundo es simpatizante. Algunos le dicen, ¿tú eres cristiano? No, simpatizante. Simpatizante. Otro dice, no, yo soy católico, pero ni siquiera sabe qué significa católico. ¿Qué eres? No, yo voy a la iglesia porque me invitan o porque a mí me gusta todo eso, donde me inviten yo voy. En todo lugar está Dios. No es así. Dios no. Todas las religiones conducen a Dios. Mentira. Esa es la manera fácil de decir, yo voy allá porque allá no me prohíben nada, así que yo hago lo que yo quiera. Amén. Pero nos incomoda que nos digan, eso no se hace.
Porque es fácil ir a un lugar donde te echan los 3 machetazos, te den la misa y no hagan nada. Allá no te prohíben nada, nada. Es más, si quieres te le arrodillas a un santo y eso no te va a escuchar. Yo puedo ir de religión en religión, pero ¿sabes algo? Nunca encontrarás a Dios en una religión. Es más, si ves el evangelio como una religión, nunca encontrarás a Cristo ahí. Porque Cristo no estaba con los religiosos, Cristo estaba con los de afuera que querían una relación con Él. Perdóname si el mensaje te incomoda, pero el del domingo te va a incomodar más. Y espero que puedas venir. Porque el próximo domingo no hay votaciones, así que no hay excusa. Entonces dice la palabra, ¿por dónde vamos? Verso 20, si te mantienes puro, ¿serás qué? Un utensilio especial para uso honorable. ¿Tu vida será qué? ¿Y estarás qué? ¿Listo para qué? Serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Como obrero, estoy listo para que el maestro me use en toda buena obra. En toda buena obra no habla de solamente darle limosna al necesitado. Porque yo puedo darle limosna al necesitado y no amarlo. Yo puedo vender mi casa y dárselo a los pobres y no tener amor. 1 Corintios capítulo 13. Y si Dios es amor, entonces yo no estoy viviendo un verdadero evangelio. Es más, yo puedo entregar mi vida para que me maten y salvarla de otro y no tener amor. Yo puedo venir a la iglesia, hablar en lenguas, fluyen los dones, fluye el talento, fluye el ministerio, y puedo no tener amor. Entonces, si tengo todo el resto, pero no tengo el amor de Dios, ¿qué dice la palabra? De nada me sirve y nada soy. Quiere decir que no tengo una definición de lo que soy y por lo tanto lo que hago es basura, no sirve de nada. Lo dice 1 Corintios capítulo 13 del versículo 1 al 13, usted lo puede leer. Si no tengo amor, de nada me sirve, o sea que lo que hago no sirve. ¿Por qué? Porque lo que hago es un reflejo de lo que soy. Y si no tengo amor, nada soy. Y si nada soy, entonces de nada me sirve. ¿Me está entendiendo? Soy un obrero aprobado por el Señor. Todavía ni estoy hablando de Esteban, imagínense. Pero terminamos esa lectura, vamos a terminarla. Huye de todo ¿qué? Todo lo que estimule. ¿Qué dice? Enfréntalo. ¿Qué dice? No se ponga a las 12 de la noche a ver esos canales ahí. Uy, qué barbaridad. Jehová reprenda al diablo. Uy, qué cosa tan horrible. Y ahí se quedaron, se vieron toda la película. Dice, huye de todo lo que estimule, todo lo que te provoque estímulo. Cuando yo siento que mi carne se está estimulando, yo salgo corriendo. Huyo. Es mejor que digan aquí corrió que aquí cayó. ¿Sí o no? Sí. Cuando yo siento que el serrucho me va moviendo, que el danzón me va moviendo, yo huyo. Usted sabe lo que es débil. No se ponga, la Biblia dice resistid al diablo, no te dice enfréntalo, dice resístelo, pero sometido a Dios, porque si no te sometes a Dios, Él te come vivo. Resístelo y Él huirá, no te dice enfréntalo, es diferente. Aquí dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, que hoy en día está estimulando tu carne.
que está siendo permisivo allí. De pronto tienes problemas en tu matrimonio y fuiste al centro comercial y la cajera que te atendió te picó el ojo y te dijo, mi amor, ¿en qué puedo servirte? Y tú dices, ¡ah! Me flechó. ¿Te gustó ese mi amor? Lo que no me dice mi esposa me lo dicen allá. Ay, qué tremendo. Al día siguiente, aunque no tengas nada que comprar, vas y compras lo que sea porque te gustó cómo te atendió. A la semana vuelves y ya pides el número de teléfono. A la semana siguiente ya la registras en el WhatsApp, pero no con el nombre de ella, sino con el nombre de un hombre. Y a la semana siguiente ya el celular tiene clave. Amén. Ay, Dios mío, ¿para qué fui a ese culto? Ya estoy orando para que el pastor termine. De la abundancia del corazón habla tu Facebook. Si usted no tiene nada que esconder, ¿para qué tiene clave en el celular? Digo, pregunto, ¿no? ¿Será que los esposos o las esposas que están aquí le dicen al esposo, mijo, te dejo mi vida, no, te dejo mi celular? ¿Serán que son capaces? ¿O tienes algo que ocultar? Porque si tienes algo que ocultar, ponle clave, es más, ponle la huella. Es más, hasta cuídate, porque cuando estés durmiendo te cogen el dedo y lo pasan por el celular. Pastor, me está dando ideas, siga hablando. Yo dejo mi celular por ahí. Es más, mi esposa conoce las conversaciones del Facebook, del WhatsApp, de todo. Ella tiene acceso libre a todo. Porque no hay nada que esconder. Es más, tú te cuidas más, tú te guardas más cuando le das esa libertad a tu esposa. Andas con más cuidado. ¿Sí? Pero dice, huye de todo lo que estimule. Si Dios te libertó del alcohol, ¿para qué vas a tomar? ¿Para qué para la sed si puedes tomar agua? Si ya Dios te hizo libre del alcohol, ¿para qué vas a reincidir? Y no me vengas con el cuento de que Dios hizo el agua en vino. Ese es harina de otro costal. Entonces, cuídate, huye. Es que, pastor, usted no conoce a mis amigos. Huye. Huye. ¿Quieres ser un obrero aprobado? Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Huye de la mujer ajena. Huye del hombre ajeno. Al hombre todo le entra por los ojos, pero a la mujer le entra por el oído. Cuando tu esposo no te esté halagando, ni diciéndote palabras al oído, mejor díselo. Y no vayas a prestar tu oído para que el vecino sí te halague. Huye. Amén. Porque no es solo para los hombres. Las mujeres también llevan. Huye de las pasiones. ¿Qué haces viendo películas que no convienen? No te estoy hablando solamente de películas de atracción sexual, te estoy hablando de películas. Es que a mí me gustan las películas de terror, pastor. Me gustan. Usted no sabe que la mayoría de películas son pactadas y que cuando usted está viendo, usted está prestando sus oídos y sus sentidos están abiertos a lo espiritual en ese momento, y que toda la demoniera que está allí la puede cargar usted y llevársela para su casa. Cuide, huye. Dice, en cambio sigue la vida, ¿qué? Póngase de pie, por favor. Dice, en cambio sigue la vida recta. ¿La qué? Fidelidad. Tenga pendiente esas palabras, que las tocaremos el próximo domingo. ¿El qué? El amor y la paz. Luego dice, disfruta
del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Y el verso 24 al 26, colócamelo allí, porfa. Un siervo del Señor no debe andar ¿cómo? Ay, santo. ¿Cuántos peleoneros hay aquí? Un siervo del Señor no debe ¿cómo? Diga al que está a su lado, no puedes andar peleando. Yo era uno de esos. Yo peleaba solo en el carro. Ventanas arriba, aire acondicionado. Y ya se metió otra vez. Este bendito hijo del diablo. Esto, lo otro. Y me dice mi esposa, pero si ni siquiera te está escuchando, deja de pelear. Me tocó aprender. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser ¿qué? Bondadoso. ¿Con quién? ¿Con los de su casa nada más? Y al que está a su lado, yo quiero ser bondadoso. Déjame invitarte esta tarde. Ahí sí se fue la bondad, ¿verdad? Capaz de enseñar y ser ¿qué? Y paciente con las personas difíciles. Entonces está poniendo, ¿cuánto le quieren servir al Señor? Ahora no todos dicen amén porque está poniendo esto complicado, ¿verdad? Personas difíciles. ¿Y qué dice? Instruye con ¿qué? ¿A quién? Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Sí, la Biblia es clara y ella misma se enseña, ¿verdad? Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Pero aquí te das cuenta que cuando eres un siervo aprobado, tú eres la herramienta de Dios para arrebatárselos al diablo y ellos sean libres. ¿Tú quieres que tu familia sea libre? Procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Hoy vamos a orarle al Señor. Esta es la primera parte, ¿no? Espero que no se pierda la segunda parte, porque de veras es interesante lo que el Señor nos quiere enseñar. Necesitamos ser obreros aprobados. La mies es mucha, los obreros son pocos. La pregunta que yo me hacía es, si en la iglesia están yendo casi 250 personas, ¿por qué la mies sigue siendo mucha? ¿Y por qué los obreros siguen siendo pocos? Porque de los 250 solamente 10 están siendo obreros aprobados. Y entonces el resto, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Dónde está la comisión de Dios en nuestras vidas? ¿A qué hemos sido llamados por el Señor? ¿Y qué estoy haciendo con mi vida, con el talento, con el don que Dios me ha dado? ¿Lo estoy utilizando para criticar? ¿Lo estoy utilizando, para murmurar? ¿Lo estoy utilizando para dañar? ¿O mi vida está siendo un testimonio vivo para la gente? Comienza a evaluarte. ¿Qué colocas en Facebook? ¿Qué conoce el público de tu vida privada? ¿Qué conoce el mundo de tu vida con Cristo? Si la respuesta es nada, mi hijo, esos 5 años de iglesia se perdieron. Porque de nada sirve venir aquí y llenarme espiritualmente cuando allá afuera no le doy al que está necesitando. Amén. Es el tiempo de ser obreros aprobados. La mies es mucha y los obreros pocos. La Biblia dice, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. Yo le he dicho, Señor, sigue trabajando en mi vida porque yo quiero ser ese obrero aprobado. Oye, yo quiero que cuando yo muera se pueda decir, el pastor Elías hizo algo por su generación. Que cuando tú mueras o Cristo te llame a su presencia, se pueda decir de ti que tú hiciste algo por esta generación. Y dejaste un avivamiento para esta generación. El mundo necesita ser avivado. El mundo necesita conocer el poder de Dios. ¿Dónde lo van a conocer si no es a través de la iglesia? Si no es a través de nosotros. Predica la palabra, predica en todo tiempo, iglesia, predica en todo tiempo. El domingo pasado Dios daba una palabra profética
sobre el próximo presidente y sobre que él ya tenía todo escogido y que iba a venir persecución para la iglesia porque era la manera en que la iglesia iba a despertar. Y cuando terminamos esa palabra y yo me voy hacia allá atrás, se me acerca Laura y me dice, yo tuve un sueño de viernes para sábado, ella no me había comentado nada. Y me dice, yo soñaba que estábamos predicando en un lugar y me ponían un arma en la cabeza y me decían que negara a Cristo porque nos iban a matar. Y mientras eso sucedía, ella más predicaba y más clamaba y más oraba, ese despertar en el Señor hasta que los dejaron ir. Eso habla de persecución. Dios confirmando todas las cosas, pero ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? En la otra semana vamos a hablar las actitudes que tuvo Pedro y que cuando uno no tiene compromiso, uno toma esas actitudes y termina alejándose de Dios. Que eso no nos pase. Tenemos que estar alertas y predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra, iglesia. Dios no te dio la empresa que tienes para que te enriquezcas. El fin no es ese, el fin es para que muchos reciban de Dios a través de esa empresa. Dios no te puso en el lugar donde te puso, en lugares de privilegio, no solamente para que diga que hay un hijo de Dios o una hija de Dios, sino para que todos los que están a tu cargo conozcan del Señor. Dios no te puso en el lugar donde estás solamente para beneficio personal. Ese no es el fin, es simplemente el medio, la excusa de Dios, porque Él consideró que tú eres un instrumento valioso y de influencia para poder llevar a muchos y conozcan el reino de Dios. ¿Con quiénes te relacionas? Hay lugares en los que yo no entraría, pero tú sí entrarías. Hay lugares en los que Jesús no estaría permitido entrar, pero tú sí entrarías. Jesús le dijo a aquel endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Cuando él fue libre, quería seguir a Jesús, irse con él, y Jesús le dijo, no, entra. Él fue a Decápolis y no quisieron que Jesús entrara, lo hicieron devolverse. Pero Jesús no entró, pero el endemoniado que fue libre, ese sí entró. Dios necesita entrar y llegar a muchos lugares y lo quiere hacer a través de ti. ¿Cuántos quieren ser esos obreros aprobados?